Empezamos con la hora menor. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, aleluya. Todos. El trabajo, Señor, de cada día, nos sea por tu amor santificado. Convierte su dolor en alegría, de amor que para dar tú nos has dado. Paciente y larga es nuestra tarea, en la noche oscura del amor que espera. Dulce huésped del alma, al que flaquea, dale tu luz, tu fuerza que aligera. En el alto gozoso del camino, damos gracias a Dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino. Todo lo puede en Él, quien nada puede. Amén. Nos sentamos. Primer coro, segundo coro. Llamé y Él me respondió. En mi aflicción llamé al Señor. Él me respondió. Líbrame, Señor, de los labios mentirosos, de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o mandar Dios de lengua traidora? Flechas de arquero afiladas con aguas. Ay de mí, desterrado de Masat, acampado en Kadar. Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llamé y Él me respondió. El Señor guarda tus entradas y salidas. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. El Señor guarda tus entradas y salidas. Me he alegrado por lo que me dijeron. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien contada. Allá suben las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me he alegrado por lo que me dijeron. De la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Dios nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por medio nuestro. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios.
a toda la tierra alcanza su pregón. Oremos. Dios nuestro, que en tu inefable misericordia elegiste a San Mateo para transformarlo de recaudador de impuestos en un apóstol, haz que también nosotros, imitando su ejemplo y apoyados por su intercesión, te sigamos con fidelidad, cualesquiera que sean las circunstancias de nuestra vida. Por Cristo nuestro Señor. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Vigésima-quinta jornada de sacerdotes, 25 años, ya hacen una tradición del interés que tenemos desde Cáritas, y tenéis todos vosotros, por supuesto, por eso estáis aquí, de mantener candentes las brasas de la acción pastoral caritativa de nuestra Iglesia, de nuestras parroquias y comunidades. Hoy es un día siempre al principio de curso, se aprovecha también, además de la conferencia, la charla de formación que hoy nos va a dar Sebastián, lógicamente se prepara con mucho cariño. Quiero decir que esto lo preparan los sacerdotes delegados de Cáritas de las vicarías, con la coordinadora de animación de Cáritas Diocesana, en este caso Fanny Raga, y estamos encantados de que cada año podamos, al comienzo del curso, como animación y ponernos en camino, y que nuestra comunidad no tenga el fallo del ejercicio de una caridad ardiente, pues eso es lo que nos mueve a esta jornada, que además habrá otras informaciones y presentaciones de interés al final de la mañana. No sabemos exactamente cuántos se van a quedar a comer, pero comeremos todos, si Dios quiere, y estará muy bueno porque lo han preparado con mucha alegría. Bueno, le pasamos la palabra a Nacho Grande, nuestro director de Cáritas Diocesana, que nos va a presentar al ponente. Buenos días. En primer lugar, daros las gracias por venir. Somos conscientes y sabemos que los inicios de curso siempre son complejos, las agendas se llenan, pero bueno, a pesar de eso, pues aquí estáis, ¿no? Así que, bueno, agradecer vuestra presencia, como ha comentado José María, agradecer a las personas que habéis hecho posible este encuentro, a los sacerdotes delegados, al área de animación, a las coordinadoras de vicaría, al equipo de TISES y, como no, agradecer al seminario, pues bueno, la acogida. Jugamos en casa y eso, pues bueno, es de agradecer. Como no, también agradecer la presencia de Sebastián Mora. Durante este año ya ha estado 2 veces en Valencia. Yo estoy convencido que sus palabras nos van a dejar indiferentes. Sebastián es un referente para muchos de nosotros y dentro de la Confederación de Cáritas Española, pues una autoridad, ¿no? Así que es un placer tenerte entre nosotros y estoy convencido que lo que nos vas a decir nos va a calar y nos va a ayudar mucho en nuestra tarea de ser animadores de la caridad de nuestras comunidades parroquiales. Además de lo que Sebastián pueda decirnos y de lo que podemos aprender de él, creo que un encuentro como este sirve para materializar 3 ideas muy claras, que son las de identidad, unidad y seguridad. ¿Y por qué digo que un encuentro de estas características sirven para materializar esas 3 realidades? La primera, identidad. No es casualidad que seáis los presidentes de las Cáritas parroquiales. Ya nadie duda ni nadie sospecha qué es Cáritas. Sabemos por qué estamos aquí, sabemos para qué estamos aquí y por quién trabajamos. Y recordar nuestra identidad también es el agradeceros de todo corazón lo que estáis haciendo en vuestras comunidades parroquiales, a pesar de las muchas dificultades que vivimos, ¿no?
No sé si fue el año pasado o hace 2 años, en la evaluación que hacéis al final, como es anónima, no sé quién lo dijo, pero hubo uno de vosotros que en las observaciones puso: no hace falta que el director nos haga tanto la pelota. Entonces, no os voy a hacer la pelota, ni muchísimo menos, pero quizá a lo mejor, porque tengo un hermano sacerdote que está ahí sentado, me he criado entre curas, al estilo Marcelino Panivino, y sé lo que supone ser sacerdote. Y desde pequeño, pues bueno, he vivido en casa las alegrías de un sacerdote, pero también las dificultades de un sacerdote. Y creo que es importantísimo, cuando nos ponemos delante de vosotros, agradeceros y reconocer lo mucho que estáis haciendo en nuestra diócesis. Y creo que es importante eso, valorarlo. Os pedimos que seáis todoterrenos, y eso pues muchas veces no es justo. Os pedimos que acompañéis desde la eficiencia y la eficacia a los jóvenes, a los mayores, que prediquéis bien, que gestionéis bien los colegios parroquiales, que acompañéis bien a los juniors, que acompañéis a los agentes de pastoral de las Cáritas parroquiales. Y muchas veces no nos preguntamos quién os cuida a vosotros. Sin duda el Señor os cuida, pero también es importante mirar alrededor y decir: ¿pero hay alguien más? Y creo que es necesario reconocer lo que estáis haciendo y también las realidades eclesiales, en la medida de lo posible, como es Cáritas Diocesana, también poderos cuidar. El siguiente concepto que os hablaba es de unidad. En la Evangelii Gaudium, Papa Francisco decía algo que a mí verdaderamente me llamaba la atención y lo he repetido muchas veces. Voy a leer un fragmento muy breve. Decía lo siguiente: a los cristianos de todas las comunidades del mundo quiero pediros especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Que todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os acompañáis. Como decía Jesucristo, en esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis los unos a los otros. Estos encuentros también nos sirven precisamente para darnos aliento mutuamente, para cuidarnos los unos a los otros. Si no nos cuidamos entre nosotros, si no nos damos aliento entre nosotros, ¿quién nos lo va a dar? Y ojalá, con encuentros como este, en donde podemos compartir, donde nos podemos encontrar, no solamente digamos con palabras, sino que también materialicemos con hechos aquello de: si te caes, tienes mi brazo, si lo pides, tienes mi consejo, y si te equivocas, no saldrá de mí un reproche. Y para eso estamos aquí, para compartir, para ayudarnos mutuamente y sobre todo para cuando alguien lo necesite, cuando una comunidad parroquial vive situaciones de dificultad, poder ayudar. A eso estamos llamados. Y vivir desde la unidad, y por eso este encuentro, es también aceptar esa espiritualidad de la comunión, que es ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios. Ese sacerdote del pueblo de al lado, de mi arciprestazgo, esa coordinadora de vicaría, ese compañero, pues es un regalo y es un don para mí. Y encuentros como este, pues favorece precisamente el que seamos capaces de encontrarnos y reconocernos mutuamente como que somos un don el uno para el otro, a pesar de nuestras dificultades y a pesar de nuestros errores y a pesar de que nos equivoquemos. Porque es verdad que lo hacemos, y yo el primero, pero a pesar de eso somos un don los unos para los otros. Y la tercera y la última: si he hablado de identidad, he hablado de unidad, hablo también de seguridad. No es lo mismo ser un francotirador, no es lo mismo vivir en soledad, que ser conscientes que formamos parte de un todo. Y ser conscientes que formamos parte de un todo es también asumir que el todo siempre es superior a las partes. Vivimos una época de muchas incertidumbres y de pocas certezas. Y esto, revisando las palabras que otras veces en otros encuentros os he dicho, siempre digo lo mismo: estamos en tiempos complejos. Tengo ganas ya de llegar un año y decir: este año pinta bien. Pero por desgracia este año no va a pintar bien, no pinta bien. Sebastián, ya desde hace muchos tiempos, cuando me nombraron director de Cáritas, y ya hace bastantes años, hablaba del término rapidación, lo rápido que cambian las cosas. No sabemos qué va a pasar mañana, no hay certezas. Y
ser parte de un todo y vivir en comunión nos da seguridad. Porque a pesar de las dificultades, vemos claramente las oportunidades. Y a los problemas sociales que vemos, a las realidades sociales y a los dramas sociales que cada día tocan a las puertas de nuestras Cáritas parroquiales, única y exclusivamente se puede responder con redes comunitarias, no solamente con la mera suma de bienes individuales. Y por lo tanto, hoy más que nunca, ante tiempos de incertidumbre, ante tiempos de dolor, ante tiempos de muchos dramas y de muchas tragedias, tenemos que vivir nuestra tarea desde la unidad de fuerzas y desde la unidad en la realización. Vivimos, como os comentaba, realidades y tiempos complejos, cambios legislativos. Vivimos la presión de la sociedad, la presión de vuestros ayuntamientos, que cada vez os piden que las Cáritas parroquiales asumáis mayores responsabilidades. Ahora la recién aprobada ley del desperdicio, contra el desperdicio alimentario, con todo lo que eso puede suponer, no solamente para Cáritas Diocesanas, sino para toda la Confederación. Vivimos realidades muy complejas, muy cambiantes, y por lo tanto encuentros como este sirve para darnos cuenta de que no estamos solos y de que cuando pasemos momentos de dificultad tenemos a quién llamar. Tenemos a nuestras coordinadoras, tenemos a nuestros TISES, tenemos un fondo global que sabemos que ante un momento de dificultad podemos acudir a él, y nos sentimos Iglesia diocesana que camina. Y tenemos que vivir estos momentos de dificultad, obviamente no desde el optimismo, porque es imposible vivir desde el optimismo, pero sí que podemos vivirlo desde una virtud que es muy nuestra, que es desde la esperanza. Desde esa esperanza como la del labrador, que aguarda el fruto precioso de la tierra esperando con paciencia las lluvias tempranas y tardías. Y vivir desde la esperanza es vivir desde la alegría. Nietzsche nos decía a los cristianos que vuestros rostros han sido siempre más dañinos para vuestra fe que vuestras razones. Ser capaces de, en un momento de tribulación y de dolor, vivir desde la esperanza y también desde la alegría, porque sabemos por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, es complejo, pero es a lo que estamos llamados. Y para hablar de fraternidad y para hablar de esperanza, pues hemos traído a Sebastián Mora, no sé si veis el cuadro del tríptico, no sé si lo puedo poner, a lo mejor en la parte de delante. ¿Veis este cuadro de aquí? Este cuadro de aquí está en los museos vaticanos y se llama El abrazo polaco. Quien está abrazando, quien está de espaldas, es el Papa San Juan Pablo II, que está abrazando a un cardenal. El nombre del cardenal no lo sé, pero está abrazando a un cardenal momentos después de la proclamación de San Juan Pablo II como Papa. Y le abraza precisamente porque el Papa le dice que si ha llegado a donde ha llegado ha sido gracias a ese cardenal, gracias a esa fraternidad sacerdotal de la que Sebastián Mora ahora nos va a hablar. Como os comentaba al principio, Sebastián Mora, un referente para muchos de nosotros. Yo estoy convencido que, al igual que vosotros recordáis con mucho cariño las primeras parroquias a las que fuisteis cuando iniciasteis vuestro ministerio, yo recuerdo con mucho cariño a las primeras personas que me encontré cuando me nombraron director de Cáritas. Y una de ellas fue Sebastián Mora, porque en aquel entonces era secretario general de Cáritas Española. Yo siempre digo que Sebastián Mora me ha salvado muchísimos discursos. Y cuando iba a Madrid y escuchaba a Sebastián Mora, muchas de las cosas que yo he dicho aquí y que os he dicho a vosotros es culpa de él. Y creo que muchos de los directivos de las Cáritas diocesanas pues hemos aprendido de él y con él. Es doctor en Sociología por la Universidad de Zaragoza, es licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, es máster en Doctrina Social de la Iglesia y máster en Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas. Es malagueño, es casado, tiene 2 hijos y una hija, eso imprime carácter. Ha sido secretario general de Cáritas Española, donde yo coincidí con él en mis primeros años de andadura como director. Fue director ejecutivo de la Fundación Foessa. Sabéis lo que supone
la Fundación FOESA y los informes FOESA para España, pues él ha sido director ejecutivo de esa fundación y vicepresidente de la plataforma del tercer sector y de la plataforma de organizaciones de acción social. No es un teórico, le gusta remangarse las mangas y ponerse a la faena. Actualmente es voluntario en la Asociación A Tiempo de Vallecas, que trabaja con personas con problemas de adicciones, y también es voluntario en la asociación It Will Be, que trabaja con las nuevas tecnologías aplicadas a la cooperación al desarrollo. Desde hace años ha investigado sobre el voluntariado social, sobre la exclusión social, sobre el tercer sector, ética social y política y doctrina social de la Iglesia. En la actualidad es profesor en la Universidad Pontificia de Comillas e imparte las siguientes asignaturas: Cristianismo y Ética Social, Ética de la Cooperación al Desarrollo y la Acción Humanitaria, y la asignatura Sociedad Civil y Organizaciones No Gubernamentales, y además también es profesor en el Máster de Bioética. Es decir, Sebastián Mora es una persona que sabe lo que dice, que vive lo que dice y que además transmite lo que vive. Es una suerte tenerte entre nosotros, así que yo ya me callo. En punto, a las 10:30 decíamos que iba a empezar la conferencia y nada, de verdad, bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia y os dejo con Sebastián Mora. Bueno, muchas gracias, Nacho. Si he estado 2 veces el mismo año será porque me gusta, que diría mi padre, ¿no? Porque a los sitios que no nos gustan no solemos ir, ¿no? Siempre hay excusas, con lo cual es una gozada y un placer volver a estar aquí compartiendo, ¿no? Le amenazaba ahora que me estoy volviendo en un fijo discontinuo y según la nueva legislación laboral igual le pongo una denuncia a la Caritas de Valencia que me tiene que asentar más en mis derechos laborales. Bueno. Cuando estábamos rezando, una de las antífonas, creo que la tercera, decíamos: me ha alegrado por lo que me dijeron. Bueno, yo espero que cuando nos vayamos esta tarde de aquí, después de comer, podamos decir: me he alegrado por lo que me dijeron. Eso es a lo único que aspiro en este rato de reflexión, a que cuando salgamos por la puerta, pues me he alegrado de lo que me dijeron, o porque me ha aportado alguna idea, o porque me ha provocado, o porque me ha fomentado una reflexión, porque me ha inducido a pensar algo que no había pensado, porque no estoy de acuerdo con algo de lo que ha dicho y eso me ha activado tanto personal como reflexivamente. Yo creo que lo peor que nos puede pasar cuando vamos a una conferencia o escuchamos una homilía o algo así, es decir, ¿qué se ha dicho? Y dice, no sé, me da igual lo que haya dicho, bueno, cuando salimos o bien porque coincidimos, o bien porque nos impulsa, o bien porque nos cabrea, bueno, pues yo creo que eso significa que hemos estado, ¿no? Y ese es mi objetivo. ¿Qué es lo que voy a intentar? Voy a intentar dar como 4 pinceladas para situar esto de la aportación de la fraternidad sacerdotal al dinamismo de la caridad. La primera reflexión, muy en continuidad con muchas cosas de las que ha dicho Nacho, es situarnos en el contexto en el cual estamos. Yo creo que muchas veces en el ámbito personal, en el ámbito de la pastoral social o incluso en el ámbito de la teología, pensar intemporalmente nos lleva a cometer grandes errores tanto en la reflexión como en la propuesta de la reflexión. Hay momentos de una especial densidad significativa, hay momentos de una gran potencia epistemológica y yo creo que eso es uno de los momentos que estamos viviendo. Y tenemos que ser conscientes del mundo donde estamos viviendo para poder ser salvación del mundo. Y en ese sentido tenemos que tener un pensamiento sabiendo desde dónde estamos pensando. Y creo que eso es una labor que no termina nunca, no es que, no, yo ya lo pensé el año pasado, no, es un dinamismo que no acaba hasta 5 minutos después de morirnos. Tenemos que estar pensando dónde estamos y dónde ponemos los pies. En segundo lugar, daré algunos trazos de la fraternidad, así un poco en genérico, y más específicamente de la fraternidad sacerdotal. No haciendo una gran teología de la fraternidad, sino tratando de aterrizar un poco con algunos ejemplos, con algunos elementos de lo que nos puede aportar para el dinamismo de la caridad.
Y en tercer lugar, plantearé algunas tareas del sacerdote en el dinamismo de la caridad, que no son mías, que son de Vicente Altava, en un librito que se publicó en Caritas Española en el año sacerdotal, que creo fue el 2009 o 2010. Pasaré muy por lo alto porque lo que haré es animaros a que os leáis el libro, y después sí que afrontaré como un escenario de dinamismo pastoral desde donde los sacerdotes y toda la comunidad cristiana, desde esa fraternidad sacerdotal y desde esa fraternidad cristiana, tendríamos que activarnos cara a la propuesta de evangelización, cara a la propuesta de la buena noticia al mundo de hoy en día. Bueno, trataré de hacerlo todo más o menos rápido para que no me tenga que sacar un cartel plastificado, porque ya aquí está la cosa muy organizada. Tienen carteles plastificados para decirte que termines. Yo me imagino que si no le haces caso te da, porque eso duele y ya es cuando acabas, ¿no? A ver, ¿en qué tiempo vivimos? Mirad, tanto desde la filosofía política como desde la sociología cognitiva, desde la teología, desde todos los ámbitos del conocimiento, hay un cierto consenso en que estamos en un tiempo eje, en una época axial, en un cambio de época, en una metamorfosis profunda de la realidad. Creo que nadie lo duda. De alguna manera vivimos en ese tiempo, como decía aquel graffiti, que cuando conocíamos la respuesta, lo que nos han cambiado son las preguntas. Y nos ha pillado fuera de juego, no a la Iglesia, a toda la sociedad. Y ese tiempo eje significa que estamos viviendo, estamos sufriendo y estamos gozando un cambio del cual no tenemos capacidad de afrontarlo cognitivamente. Decía Uribeck, un sociólogo, en un libro póstumo que se llamaba La metamorfosis del mundo, que los conceptos clásicos de la sociología, transformación, cambio, revolución, no valían para explicar lo que nos estaba ocurriendo en estos momentos. Que lo que realmente nos estaba ocurriendo era una metamorfosis, porque estábamos constituyéndonos en otra cosa totalmente distinta de la que veníamos. Cuando hablamos de totalmente distinta no significa un absoluto metafísico, sino organizativamente en lo político, en lo antropológico, en lo cultural y en lo ético. De alguna manera, eso que Mauss llamaba un fenómeno social total, que cambian las percepciones, cambian las valoraciones y cambian las prácticas. Y lo que no sabemos es cuánto va a durar este tiempo, ni sabemos muchas veces cuándo empezó este tiempo. Lo que sí sabemos es que tanto el COVID como la guerra de Ucrania han acelerado este proceso de cambio de eje. De alguna manera, fijaros, nos ha hecho entrar en un periodo de permanente emergencia. Esto a veces no somos conscientes. Acaba de decirnos Nacho, me gustaría empezar un curso diciendo que va a ser normal, pero llevo ya un montón de años diciendo que no va a ser normal. Bueno, eso que antes llamábamos un tiempo peculiar, incluso que llamamos viene una crisis, o estamos en una época de emergencia, pues nos situamos en que la emergencia es permanente. Es decir, la excepción se ha hecho permanente. Y vivir en continua emergencia significa vivir angustiados y vivir absolutamente fuera de lugar. Porque en permanente emergencia no es posible vivir con un poco de salud mental, personal y comunitaria. Y sin embargo, si veis desde la crisis del 2009, por poner un periodo, podríamos ir más allá, hemos vivido en situaciones de crisis permanente. Llega la gran recesión, llega el Brexit, llega el COVID, llega la guerra de Ucrania, llega la guerra de Siria y la vez que había una movilidad de inmigrantes mayor después de la Segunda Guerra Mundial, y hemos ido de emergencia en emergencia y emergencia porque nos toca. Es decir, estamos en una situación de alerta permanente. Los animales, el reino animal, vive en una situación de alerta permanente. Pues siempre tiene que estar vigilando para que no se lo coman. Las personas no somos capaces de vivir en situación de alerta permanente.
Cuando alguien vive en situación de alerta permanente, se rompe personalmente, se rompe socialmente. Y sin embargo, el tiempo que nos ha tocado vivir es el que anunciaba Nacho. Me gustaría decir que va a ser un año normal, pero no. Se anuncian nubarrones. Ayer decía Guterres, el presidente de la ONU, se acercan tiempos muy complejos, tiempos oscuros, tiempos de violencia y desencanto. Bueno, pues ese es el tiempo que nos ha tocado vivir, esa era metamórfica. Y eso también afecta a la Iglesia. La Iglesia, aunque tenga un mensaje universal, la Iglesia, aunque tenga un mensaje más allá del tiempo, se sitúa en el tiempo y afecta a las entrañas del ser Iglesia, del ser cristiano y del ser creyente. Y podemos negarlo, pero lo que no cabe la menor duda es que seguiremos sufriéndolo a pesar de negarlo. Y esa situación es la que estamos viviendo. Y hoy en día en la Iglesia estamos viviendo un proceso de cambio estructural. Aquel librito que escribió Rahner en el posconcilio de cambio estructural en la Iglesia, bueno, pues ya eso no es una teoría, sino que está siendo un dinamismo que lo estamos viviendo ya, con resistencia, con apertura, con 2 pasos adelante, con 1 paso atrás, con 2 pasos atrás, con 1 adelante, pero estamos en ese momento de metamorfosis de la Iglesia. Y en su aspecto, evidentemente no su aspecto ontológico-teologal, pero sí en su aspecto histórico-salvífico. Bueno, pues desde ahí, fijaros, a mí me parece que hay 3 preguntas que hay que hacerse a la hora de afrontar el dinamismo de la caridad. Y es, si vivimos en una situación existencial de incertidumbre, vivimos en una condición antropológica de perplejidad y vivimos en un momento sociopolítico de tremendas encrucijadas. Una situación existencial de incertidumbre que la expresaba perfectamente ahora mismo Nacho, ¿no? Es decir, vivimos en una situación donde cada persona, y esto en el COVID se ha visto de una forma muy patente, se pregunta ¿a dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué capacidad tengo? ¿Qué va a ser de mí mañana? Los anticipadores del futuro están perdiendo mucho dinero porque el futuro cambia minuto a minuto. Y esa situación es una situación existencial. Y cuando uno vive esa situación existencial de incertidumbre, o tiene mucho fondo, o es muy difícil vivirla con una mínima normalidad. Eso nos deja en una condición antropológica de perplejidad. Fijaros, aquí Ratzinger, Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, afinó mucho en una frase que yo creo que ha sido poco citada y sin embargo es de las que más apertura abre cuando dice: hoy la cuestión social es la cuestión antropológica, la perplejidad antropológica. ¿Qué es ser persona hoy? ¿Tenemos las personas los mismos derechos que los animales? ¿Estamos abiertos a un transhumanismo que promete una vida sin pena, dolor e inmortalidad? ¿Es verdad que existen los cyborgs, es decir, los medio humano, medio máquina? ¿Es verdad que puedo vivir una relacionalidad solo con las máquinas? Fijaros, una cosa tremenda, porque lo leí ayer, un estudio de una americana que se llama El siglo de la soledad. Uno de los negocios más rentables hoy por hoy son los robots, muñecas de signo sexual, porque la gente quiere sexo sin relación. Y lo que está aumentando mucho es la venta de robots, es decir, que hablan, que tienen una cierta textura, para que las personas se relacionen sin tener que relacionarse, o dicho de mejor modo, para que tengan sexualidad sin relación. Hemos pasado de un mundo donde era una sexualidad muy abierta, pues ya no quiero ni siquiera personas para mi sexualidad. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de persona? Algo que nos parecía tan absolutamente evidente hace 50 años, pues hoy no es nada evidente. Fijaros que para que un menor se opere en la oreja porque la tiene de soplillo y le parece que está fea
tienen que firmar los padres y sin embargo para abortar no. ¿Qué significa lo humano? ¿Qué significa? Bueno, pues una situación de una seguridad plena de lo que era ser humano a una situación de perplejidad sobre lo que es ser humano. Y por último, eso nos lleva a muchas encrucijadas sociales, económicas y políticas. ¿Qué significa la energía hoy en día? ¿Estoy haciendo algo mal? Vale. ¿Qué significa la organización política en la actualidad? ¿Tiene que ser local? ¿Tiene que ser universal? ¿Hacia qué tipo de gobierno del mundo vamos? ¿Hacia qué tipo de ejes? ¿Qué tengo que hacer yo con mi vida? ¿Cómo tengo que ayudar yo a las personas que no tienen? ¿Tenemos que abandonar a la mayoría de la humanidad porque no hay recursos para todos? ¿Tenemos que cerrar fronteras ante el diferente? Bueno, y podríamos seguir con infinitud de preguntas. Bueno, desde ahí se piensa la fraternidad de una manera distinta. Fijaros, en tiempo de complejidad, en tiempo de guerra, la fraternidad se vive de otra manera. Si veis al pueblo ucranio, es tremendo como se han sentido familia en unos momentos de complejidad. Se han sentido familia. Porque ante situación de incertidumbre, de perplejidad y de encrucijada, nos situamos de distintas maneras. Incluso muchas veces la fraternidad, la supuesta fraternidad, se vuelve secta. Se vuelve secta. Y si analizamos históricamente el momento de mayor expansión política, al menos del concepto de la fraternidad, que fue la Revolución Francesa, la fraternidad se volvió secta. Y el lema de igualdad, libertad y fraternidad se convirtió en igualdad, libertad, fraternidad o muerte. Es decir, los que no sean de los míos tienen que quedar fuera. Bueno, pues este es el momento que nos está tocando vivir, sufrir y gozar. Con una palabra que esta ya está muy dicha, ¿no? Eso que yo llamo el retorno de la vulnerabilidad. El tiempo del COVID nos ha puesto los pies en el suelo. Y al final nos hemos dado cuenta que todos pertenecemos a una condición vulnerable como personas que somos. La condición antropológica humana es una condición vulnerable, pero es verdad que esa vulnerabilidad se vive de manera muy desigual. Hay personas que la sufren tremendamente y, sin embargo, hay otras personas que tienen recursos suficientes para vivirla de otra manera. Y yo, como una nota última así de la realidad, digo que en tiempo del 5G, es decir, el Internet más avanzado, tenemos que tener cuidado con las 4 Ds. La demografía, la desigualdad, la democracia y la desvinculación. De alguna manera, si pudiéramos resumir, sintetizar, incluso simplificar, si me permitís, la realidad, estamos viviendo estos 4 elementos con un riesgo muy gordo. El primero es el de la demografía. Y pongo ahí un dato del FOESA. Hoy un abuelo cuida de 4 nietos, mañana un nieto cuidará de 4 abuelos. Bueno, pues hoy ya seguramente ni siquiera es un abuelo que cuida de 4 nietos, ¿no? Esto fue del año 2014. Bueno, estadísticamente vamos a una sociedad absolutamente envejecida, un invierno demográfico. De alguna manera estamos generando una sociedad que no es viable como sociedad. Porque el tema demográfico, el problema no son las pensiones, que es un problema. El problema es que una sociedad sin nacimiento es una sociedad no viable. No viable. Una sociedad además cada vez más polarizada por la desigualdad. Y podríamos dar muchísimos datos en todos los órdenes. Un modelo democrático donde estamos viendo cómo en todo el mundo la democracia pierde fortaleza y fundamento. No solo en España, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Y hemos vivido situaciones como la que podemos vivir en Brasil como Bolsonaro, o el Brexit, o Trump, o el ascenso de ciertos políticos que se prevén en las encuestas ahora mismo en Italia. La democracia pierde fuelle,
La democracia pierde fondo y fundamento. Y por último, la desvinculación, que es un elemento fundamental para pensar la fraternidad. Cada vez vivimos en una sociedad más individualista. Si me preguntáis cuál es la máxima preocupación del Papa Francisco o el concepto que en el pensamiento social de Francisco resume todo, es el individualismo. De hecho, en Evangelii Gaudium, cuando analiza la sociedad, es la crisis del compromiso comunitario. Y si leéis Fratelli Tutti, es un canto en contra del individualismo. Y sin embargo, nuestras sociedades cada vez son más individualistas. De hecho, cuando el Papa Francisco en Fratelli Tutti plantea las sombras del mundo, eso que es el análisis de la realidad que él hace, habla de la cultura del descarte, del individualismo, del progreso sin rumbo, de la virtualidad sin realidad, de la debilidad sin política. Bueno, pues yo diría, Fratelli Tutti, la síntesis de Fratelli Tutti es un canto en contra del individualismo. Sin comunidad, decía Nacho, no somos nada, no somos nadie, no tenemos futuro. Lo dice muy explícitamente el Papa, nadie se salva solo, las personas nos salvamos en comunión. Y yo creo que es un referente que cada día se ve más claro. Bueno, pues desde estas sombras del mundo, desde este contexto axial, metamórfico que nos toca vivir, es desde donde tenemos que soñar la fraternidad universal. Tenemos que ser capaces, como dice el Papa Francisco, de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y amistad social que no se quede solo en palabras. Y yo creo que aquí hay un elemento muy potente para nosotros los cristianos. La buena noticia no son solo palabras. Y si me apuráis, no son fundamentalmente palabras. Bueno, el sueño que tenemos como Iglesia de fraternidad universal no se puede quedar solo en palabras. Pero para poder soñar ese sueño de fraternidad universal, tenemos que soñar juntos. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad. Aquí hay un primer elemento que voy a repetir una y otra vez, con mayor torpeza o con mayor acierto. O soñamos juntos o no soñamos. O somos comunidad o no somos nada. O vivimos en comunión o no hay vida que podamos aportar. Esto, que siempre ha sido una verdad en el mundo del cristianismo, hoy en día es una verdad absolutamente urgente y necesaria. Urgente y necesaria. O somos uno en la pluralidad, evidentemente, porque la Iglesia no es una secta, o somos uno en la comunión profunda del Dios de Jesucristo, o no somos nada. Y todos tenéis experiencia que a veces encontramos la unidad con más facilidad fuera de la Iglesia que en la Iglesia. Y esto es tremendo. Volveremos sobre ello. Bueno, pues desde ahí, mirar, una reflexión un poquito teórica, pero muy cortita. Cuando hablamos de fraternidad, si yo ahora os preguntara, si estuviéramos en clase y yo os preguntara, ¿y qué entendéis por fraternidad? Básicamente por fraternidad nos vamos a encontrar como dos dimensiones fundamentales de la fraternidad. Una dimensión más teologal, ontológica, todos somos hermanos y hermanas porque somos hijos e hijas de un mismo Padre, y ese es el fundamento trinitario de la fraternidad cristiana, no de la sacerdotal solo, sino de la cristiana. Somos hijos e hijas de un mismo Padre. La Trinidad, en su autodonación gratuita por amor al mundo, se da y crea al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios, y en eso somos hermanos y hermanas. Luego, en esta dimensión más teologal, ontológica, podríamos incluso dividirla en dos dimensiones. Una más desde un Dios creador que nos crea a todos los hombres y mujeres iguales en dignidad, la alianza con Noé, el derecho natural, los derechos humanos, y una alianza con Abraham que nos hace hijos e hijas de Dios
en la creencia de que Dios es nuestro Padre común. Sería la fraternidad de los cristianos. Y una dimensión más horizontal, y ahora lo vamos a ver en unos cuadritos, que es no la fraternidad constituyente, sino la fraternidad que constituimos en la dinámica de la caridad. Aunque tú estés al borde del camino, yo me aproximo fraternalmente para hacernos hermanos. Hay una fraternidad constituyente y una fraternidad constituida, una fraternidad desde esa dimensión ética, política, económica y social. Porque desde la gran verdad ontológica de que todos tenemos igual dignidad, desde la verdad teologal de que todos somos hijos e hijas de Dios en el Hijo, en Jesucristo, también es verdad que socialmente vemos como esa fraternidad constitutiva muchas veces falla porque no la constituimos en la realidad y nos olvidamos de las personas que están al borde del camino. Fijaros que Fratelli Tutti se sitúa mucho más en esta fraternidad constituida que en la fraternidad constituyente, que prácticamente la deja en 3 párrafos. Sin embargo, Caritas Veritati está mucho más centrada en esta fraternidad constituyente, aunque no se olvida de la fraternidad constituida. Es decir, simplificando mucho, hay como una dimensión vertical de la fraternidad que nos constituye en lo que somos, la fraternidad ontológica teologal, y una fraternidad más horizontal que tenemos que constituir nosotros con nuestra práctica. Porque una verdad teologal puede que no sea una realidad en la práctica. Y la verdad teologal de que todos somos iguales en dignidad es una verdad que en la práctica vemos cotidianamente como no se cumple. Y por mucho que gritemos que somos iguales, si no nos constituimos desde la práctica, pues seguiremos gritando que somos iguales y se quedará solo en palabras. Una verdad, fijaros, aquí hay una cuestión muy interesante, que es una mentira repetida muchas veces se puede constituir en verdad. Pero una verdad, por mucho que la gritemos, puede ser que no se constituya en realidad histórica. Porque para que una verdad teologal se constituya en verdad histórica hay que coger pico y pala. Y si no cogemos pico y pala para constituirla en la historia, estamos cayendo en un falso espiritualismo que nos creemos, o en un falso idealismo que pensar y ser es lo mismo, como diría Parménides o como diría Hegel, en estado sumo. Pensar y ser no es lo mismo. Pensar, ser y hacer. Y por eso la fraternidad tiene esas dimensiones diversas y complejas. De alguna manera, si me permitís reducir mucho, digo, esto sería para suspenderme como profesor, porque estoy sintetizando mucho, pero en realidad cuando hablamos de la fraternidad de los cristianos, que por cierto hago un paréntesis, os recomiendo que os leáis un librito de Ratzinger, un libro que escribió en el año 58, que es la única obra así monográfica que yo he encontrado sobre la fraternidad cristiana. Se llama La fraternidad de los cristianos. Y ahí Ratzinger, después hay muchas obras que hablan de la fraternidad, pero como monográfico y con una perspectiva histórica que entronca con el mundo griego, con el mundo estoico, con el mundo de la Ilustración, con el marxismo, años 60, que se vivía en Centro Europa en aquellos años. Y Ratzinger lo que nos dice, viene a hacer una reflexión sobre esto que yo he dicho de los 2 ejes. Dice, vamos a ver, hay una fraternidad agápica, que es la fraternidad horizontal, que es la que constituimos desde el dinamismo de la caridad. Pero hay una fraternidad más teologal, que es la fraternidad cristiana, en la que todos somos hermanos y hermanas en la medida que creemos en un Padre común. Y dentro de esa fraternidad hay una fraternidad que llamamos sacerdotal, que es una fraternidad que dentro de la fraternidad cristiana, no fuera, o sea, como parte de la fraternidad cristiana, como que profundiza en la íntima unión sacramental que da el ejercicio del orden.
Porque al final la fraternidad sacerdotal es la fraternidad en la intimidad sacramental que da el orden. Y desde ahí se puede construir o se debe construir históricamente cómo es esa fraternidad sacerdotal. Fijaros, y me parece muy relevante, no es que la fraternidad sacerdotal esté al margen de la fraternidad cristiana, sino que es una forma especial de fraternidad cristiana. Una forma especial de fraternidad cristiana, si me permitís esta expresión. Más perfecta, distinta. Y yo creo que esto es muy revelador en el pensamiento teológico. Normalmente, en el pensamiento teológico, lo distinto le damos un grado de mayor o menor. Bueno, yo creo que hoy en día la teología se piensa no en un grado de mayor o mejor, sino en un grado de diverso, de distinto y de plural. ¿Los laicos estamos llamados a la santidad? Sí, igual que los sacerdotes, de manera distinta y diversa. De manera distinta y diversa, pero al mismo grado de perfección. Después podemos tener la teología de la perfección, de los consejos, bien, pero en el fondo, en el horizonte, hablamos de ello. Pues desde ahí, yo sí que creo, me gustaría leer 3 textitos del Vaticano II, uno de Lumen Gentium, que dice: en virtud de la común ordenación sagrada y de la común misión, todos los presbíteros se unen entre sí en íntima fraternidad, que debe manifestarse en espontánea y gustosa ayuda mutua, tanto espiritual como material, tanto pastoral como personal, en las reuniones, en la comunión de vida, en el trabajo y en la caridad. Es decir, debe manifestarse históricamente lo que pertenece a la íntima fraternidad de la común ordenación sagrada. Y Presbyterorum Ordinis dice: los presbíteros constituidos en la ordenación en el orden del presbiterado están unidos todos entre sí por la íntima fraternidad sacramental y forman un presbiterio especial en la diócesis a cuyo servicio se consagran bajo el obispo propio, porque aunque se entreguen a diversas funciones, desempeñan con todo un solo ministerio sacerdotal para los hombres. Y eso, si seguimos con el mismo decreto, dice: guiados por el espíritu fraterno, esto se está refiriendo al cuidado de los sacerdotes entre sacerdotes desde esa intimidad fraternal. Guiados por el espíritu fraterno, los presbíteros no olviden la hospitalidad, practiquen la beneficencia y la asistencia mutua, preocupándose sobre todo por los que están enfermos, afligidos, demasiado recargados de trabajo, aislados, desterrados de la patria, de los que se ven perseguidos. Reúnanse también gustosos y alegres para descansar, pensando en aquellas palabras que el Señor invitaba lleno de misericordia a los apóstoles cansados: venir a un lugar despierto y descansar un poco. Fijaros, en el terreno teologal ontológico, la fraternidad de los sacerdotes viene de esa común ordenación sacramental y es una fraternidad íntima en la comunidad, en la comunión de la ordenación sacramental. Ahora bien, ¿en qué se tiene que manifestar eso? En esa comunión histórica, real y concreta. Os voy a contar una anécdota para no teorizar más sobre esto, que algunos ya me lo habéis escuchado. Yo tengo un amigo ateo, anticlerical, pero es mi amigo, y yo rezo todos los días por su conversión, y lo rezo con fe y con convicción, porque creo que es una persona grandísima, y creo que lo que mayor le puedo aportar yo es aquello que es más grande en mí, que es la fe. Y en un tiempo que estuve de secretario general de Cáritas, pues me acompañó en algún viaje para ver la realidad de Cáritas, ¿no? Y él, después de varios viajes, me dice: oye, estoy sorprendido con todo lo que hacéis en Cáritas. O sea, no me había imaginado que hacíais tantas cosas. En las parroquias, los proyectos. Dice: ya solo os queda una cosa, que os queráis entre vosotros. Fijaros, él percibió que hacia afuera el esfuerzo era ímprobo y hacia adentro la fractura profundísima. Y cuando hay una fractura profunda interna,
significa que nuestro testimonio es medio pensionista. Porque no puedo llamar, por ejemplo, al diálogo de los políticos cuando somos incapaces de dialogar en la Iglesia. Porque no puedo llamar a la comunión de bienes desde el principio del destino universal de los bienes en el ámbito de la política del bien común cuando cierro mi parroquia para que el de la parroquia de al lado no pueda tener lo que yo tengo. Porque ¿cómo vamos a hablar de la humildad cuando sacamos pecho de aquello que nosotros hacemos bien, normalmente acusando de lo que otros hacen mal? Yo no tengo ningún hermano cura, pero tengo muchísimos amigos cura. Me he criado también entre curas. Y toda comida, encuentro que tengo con mis amigos curas, el primer cuarto de hora es poniendo verde a otros curas. Después ya hablamos de fútbol y de otras cosas, pero el primer cuarto de hora es vamos a ver a quién ponemos verde. Claro, podemos hablar de la íntima fraternidad sacramental para paso seguido meterle el dedo en el ojo a otro, pues como muy complejo. Y eso, curiosamente, lo percibe la gente de una manera muy fina. Nosotros somos también gente y también lo percibimos. O sea, no os estoy descubriendo absolutamente nada. Y yo, no soy sacerdote, pero yo a veces, muchas veces, más de 4 veces, como dice la sevillana, me ha sido mucho más fácil entrar en diálogo con personas alejadas de la Iglesia que con hermanos y hermanas mías en la fe. Y las rupturas ideológicas que acusamos hacia afuera acampan entre nosotros también. Cuando decimos, es que están ideologizados, y nosotros también. Y nosotros también. Y significa que aquí hay un primer llamamiento, no puedo poner melodramático y decir súplica, petición. Una iglesia que no manifieste la unidad de la fraternidad sacerdotal es una iglesia que no puede ser testimonio. También la laical, pero como el tema de la charla es el que es, pues lo especifico ahí. Y esto es un elemento urgente e importante. En un encuentro hace un par de años, 3 años, con el Papa Francisco sobre las Cáritas, era tremendamente consciente de esto, de la ruptura en el horizonte de la caridad con respecto a las distintas posturas de los sacerdotes y el antitestimonio que era eso. Y nos encontramos sacerdotes que tienen una línea pastoral, en pastoral de la caridad, que es no atendemos a los que no sean cristianos. Por eso hay en España parroquias que no atienden a los que no sean cristianos. Porque la fraternidad de los cristianos es primero mirar a los nuestros y después ya miraremos hacia afuera. A mi entender eso teológicamente no se sostiene. Porque se sostiene eso en la medida que sea también agápica y abierta. O nos encontramos con sacerdotes que no van a trabajar en común en los arciprestazgos, en las vicarías, bueno, cada diócesis tiene su zona, sino que yo trabajo yo conmigo mismo. O sacerdotes que confunden presidir la caridad, que le corresponde en el ejercicio de su vocación, con mandar en la caridad, que es distinto. Etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí hay una primera llamada. La fraternidad sacerdotal en el dinamismo de la caridad tiene que empezar porque esa fraternidad sacerdotal no solo sea un teologúmeno, sino que sea una realidad histórica. Y eso no significa que todos seamos iguales y que todos pensemos lo mismo. La unidad en la pluralidad. Y esa unidad en la pluralidad a veces costosa, compleja y conflictiva, El conflicto no significa que no haya unidad. Que levante la mano el que viva en una familia que no tenga ningún conflicto. Pues ninguno, y es familia.
El otro día me decía un compañero, familia que permanece unida es porque vive alejada. Bueno, pues puede ser, ¿no? Toda la familia tienen conflicto. Bueno, también la familia sacerdotal. Es distinto el testimonio de unidad, de comunión, con que no existan conflictos ni todo el mundo pensemos lo mismo. No es lo mismo, ¿vale? Bueno, pues primer elemento. Pero, ¿y cómo podemos plantear ese dinamismo de la caridad desde esa unión en comunión, desde esa fraternidad sacerdotal? Mirad, yo analizando un poco la realidad con lo que os he dicho, a mí se me ocurrían como cuatro escenarios que son muy propios de la realidad que vivimos. Y esos cuatro escenarios sociales tienen que ver, el primero, con la ceguera y con la amnesia. Vivimos una sociedad que solo ve lo que quiere ver y que además tiene muy poca memoria. Una sociedad sin memoria y una sociedad sin unos ojos abiertos es una sociedad que se paraliza. Y ahí, desde ese síntoma de la sociedad, nosotros, desde el dinamismo de la caridad, tenemos una primera dimensión que tenemos que potenciar, que es la visión de la realidad. Ver y sentir la realidad. Que es algo tan evidente como poco practicado. Porque en definitiva, la tarea que tenemos ahí es desvelar lo que pasa en la realidad. Todo el ejercicio, por ejemplo, de la fake news, de las noticias falsas, el objeto que pretenden no es básico crear una nueva realidad, lo que pretenden es velar lo que realmente está pasando. Y por eso, un ejercicio de honestidad intelectual y de visión pasa con contar lo que está pasando, con contar la realidad de las personas empobrecidas, con contar la realidad de las personas solas, con contar la realidad de las personas que no le llega para pagar el gas, de contar la realidad de los migrantes, de contar la realidad de la familia, de contar la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Desvelar la realidad. Hay un ejercicio que tiene que ser profético desde esa mística de ojos abiertos. Y con un elemento que vuelvo a decir que es sustancial. No existe visión de la realidad si no es una visión construida, compartida y rehecha junto con otros. Eso tan propio que nos ha caracterizado en la Iglesia, no digo los sacerdotes, la Iglesia, de yo desde mi Cáritas parroquial veo esto y esto es la realidad. Eso es parte de la realidad, pero no es la realidad. No es la realidad. Alguien desde su parroquia podría decir, oye, esto de la natalidad que está bajando es mentira, porque vive en un barrio joven, de clase media, media alta, donde la natalidad es mayor, o vive en un barrio de personas más empobrecidas, migrantes, donde la natalidad es mayor. Eso no significa que la natalidad esté creciendo en España, significa que en mi parroquia hay mucha natalidad. Por eso la visión, el desvelar la realidad, es un ejercicio conjunto. Y conjunto hacia dentro de la Iglesia y junto con otros y otras. En esto de ver la realidad, es verdad que tenemos la dimensión parroquial de nuestra pastoral, que está en todo sitio, es verdad que tenemos un buen balcón para ver la realidad. Pero no es el único balcón que ve la realidad. Ni somos los propietarios en exclusiva y en monopolio de la realidad de la pobreza y la exclusión. Tenemos una palabra y una palabra cualificada sobre la pobreza y la exclusión, pero no es la única palabra. Y a veces también nuestra palabra puede ser errónea y nos hace falta un poquito de humildad, porque últimamente, cuando se habla en determinados contextos sobre la pobreza y la exclusión, sacamos pecho como, si no fuera por Cáritas, ¿qué pasaría? ¿No? Yo he definido muchas veces a la gente de Cáritas, y yo me siento dentro de Cáritas, como aquellos que decimos algo parecido a esto. Somos los mejores y nos caracteriza la humildad. Bueno, pues a veces ni somos los mejores y muchas veces no nos caracteriza la humildad.
y en el ejercicio de la visión hace falta mucha humildad. Mucha humildad. En segundo lugar, vivimos una realidad de individualismo, aislamiento, como antes decía, ¿no? Pues aquí hay una primera tarea, una tarea que el Papa Francisco está empeñado por arriba, por abajo y por en medio. Nuestra primera tarea es vincular. Vincular clases sociales, vincular creencias, vincular personas, vincular ideas, vincular proyectos, vincular cultura, vincular discursos, vincular y vincular. De alguna manera, permitirme la expresión, si lo que estamos haciendo es generar puentes y no establecer muros, eso sería un criterio de discernimiento que vamos en el buen camino. Sería un criterio de discernimiento que vamos en el buen camino. La identidad cristiana en la actualidad no se construye levantando muros, se construye practicando el Evangelio desde nuestra experiencia del Dios de Jesucristo en diálogo junto con otros y con otras. El futuro del cristianismo en España pasa por el futuro de lo religioso en España. Porque ya hoy en día podemos decir que el cristianismo, el catolicismo en España es una minoría mayoritaria. Una minoría porque aquellos que nos declaramos católicos practicantes ya somos una minoría de la sociedad, en torno al 17%. Y si es en las capas jóvenes, en torno al 5%. Pero somos una mayoría religiosa, solo el 7% son otras religiones en España. Situarse en ese escenario de minoría mayoritaria, ya socialmente no somos lo que éramos, en cierta medida gracias a Dios, pero es verdad que religiosamente seguimos siendo una mayoría y tenemos que movernos ahí y significa generar puentes. El diálogo interreligioso y el ecumenismo en el sentido religioso del término, creo, en el sentido cristiano del término, creo que hoy en día es un elemento básico para nosotros y un elemento básico para los presbíteros en las diócesis de España. Porque la transformación religiosa que otros países vivieron en otra época, nosotros lo hemos vivido avanzado y muchas veces en grado superlativo y muchas veces en grado incluso incomprensible en muchas facetas. Bueno, vincular, criterio de discernimiento, vincular. Y vincular significa también trabajar con otras organizaciones. ¿Cómo voy a trabajar con estos que no tienen identidad cristiana? Bueno, pero están luchando por la dignidad de las personas, adelante. ¿Están luchando por la dignidad de las personas? Adelante. No nos quedemos atrás, sigamos adelante. Es que no hacen todas las cosas como nosotros lo hacíamos. Claro, normal, si es que no son nosotros. Y tenemos que estar con otros. Y estar con otros también es un coste, ¿eh? No es todo el paraíso, es un coste y un coste grande. Por tanto, primer elemento de esa fraternidad sacerdotal, sentir y ver la realidad como un ejercicio de mística de ojos abiertos que se hace en común. Segundo criterio, segundo dinamismo, vincular. Todo aquello que salga de nuestras parroquias, de nuestras manos, de nuestras relaciones, que genere puente, es un criterio de que vamos en el buen camino. Aunque seamos distintos que los otros. Claro que tenemos que ser distintos en muchas cosas, pero no distantes. Decía Arrupe a los jesuitas, ¿no? Tenemos que ser distintos, pero no distantes al mundo. Tenemos que, ante un grado grande de desconfianza, potenciar la cooperación. No nos fiamos en esta sociedad ni la madre que nos parió, pues tenemos que cooperar, tenemos que estar juntos con otros. Y tenemos que, ante el pragmatismo y la desesperanza, como decía Nacho, generar esperanza. De alguna forma, y permitirme que lo resuma como en 4 elementos muy cortitos, creo que el dinamismo de la caridad nos tiene que llevar a esa mirada que empieza como mirada indignada, que responda desde esa mirada indignada, visión indignada de la injusticia, con una atención cordial, una atención que nos lleve más allá del puro asistencialismo,
que se enmarque la construcción del nosotros y que termine en esa dimensión política de la caridad. Decía Benedicto XVI en Spe Salvi que todo comienza con un encuentro. Bueno, pues la realidad del encuentro con el mundo de la pobreza y la exclusión, es básico también para nuestro comienzo. Y ese comienzo empieza por una mirada indignada. Y diréis, uy, este se ha hecho podemita, los indignados y tal. Cito al Papa. No es una opción posible vivir indiferente ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Esto nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Eso es dignidad. Fratelli Tutti 68. Y yo diría que hay un criterio básico para la fraternidad sacerdotal. El sufrimiento de las personas, de vuestras comunidades, de vuestros barrios, de vuestras ciudades, ¿os hacen bajar la serenidad? Porque si no os baja la serenidad, no es dignidad sacerdotal. Porque como el mismo Papa dice más adelante, la inclusión o exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Todos, no algunos, todos, también el religioso, también la evangelización. Si no os baja la serenidad, el sufrimiento, la exclusión, la injusticia, la cultura del descarte, primer criterio de discernimiento que algo anda mal. Si nos acostumbramos al sufrimiento, si legitimamos el sufrimiento, si no nos quita nuestra serenidad el sufrimiento, algo anda mal. Por eso todo comienza con esa mirada indignada ante el sufrimiento de las personas. Y eso es algo que es constituyente del ser cristiano y es constitutivo del ser sacerdotal. A veces nos desespera que los horarios de misas cambian, que el grupo de liturgia no hay, pero ¿de verdad no os baja de vuestra serenidad el sufrimiento de los inocentes? Porque ahí empieza todo proyecto, también el religioso. No puede haber cristianismo que no parta del Calvario. No corramos tan rápidamente a la resurrección. No corramos tan rápidamente a la resurrección. En segundo lugar, dando una atención cordial, y aquí no me voy a enrollar porque los compañeros de Cáritas seguro que lo hacen. Mirad, yo lo digo, en el Evangelio dice no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Pues somos expertos en montar panaderías. En nuestra homilía decimos, el hombre es una unidad psicológica, social, religiosa, espiritual. Después, cuando eso se pasa al terreno de la caridad, a repartir alimento, pan. Aquí hay un reto grande. En un tiempo de emergencias no podemos caer en el asistencialismo por el asistencialismo, sino que tenemos que dar una atención cordial y una atención global. Aquí, aunque me ha regañado un minuto más, una anécdota que me había escuchado 1.000.000 de veces también, pero ejemplifica mucho esto. Salida de una reunión del grupo de Cáritas de una parroquia, el sacerdote y los voluntarios de Cáritas, estamos allí, y llega un chico negro con un niño pequeño. Claro, al ver nosotros con nuestro celo apostólico caritativo, le decimos al Señor con su hijo, Cáritas es la tercera puerta a la derecha. El hombre va a la tercera puerta a la derecha, vuelve con su buena bolsa de comida y nos dice de manera provocadora, es que venía a apuntar al niño a la catequesis. Claro, pero siendo negro, comida. Nadie le preguntó el nombre, nadie le preguntó qué quería, nadie le sonrió al niño, sino que muy caritativamente le dimos su bolsa de comida. Y esto, que puede ser una exageración, pasa cotidianamente en vuestras parroquias, pasa cotidianamente en mi parroquia. Reducimos al hombre a pan.
aunque predicamos que no solo de pan vive el hombre. La construcción del nosotros, que no reitero, porque de alguna manera lo he referido, no hay sin vinculación, sin comunidad, no hay cristianismo, no hay bien común, no hay posibilidad de salvación. Y por último, la caridad política. No hay caridad sin la dimensión política de la caridad. Benedicto XVI decía, la forma más excelsa de caridad. Y diréis, bueno, pero lo de la política es para los laicos, ¿verdad? Los laicos son los comprometidos con el mundo. Permitidme que os lea el número 276 de Fratelli Tutti. Por estas razones, si bien la Iglesia respeta la autonomía de la política, no relega su propia misión al ámbito de lo privado. Al contrario, no puede ni debe quedarse al margen en la construcción de un mundo mejor, ni dejar de despertar las fuerzas espirituales que fecunden la vida de toda la sociedad. Es verdad que los ministros religiosos no deben hacer política partidaria, propia de los laicos, pero ni siquiera ellos pueden renunciar a la dimensión política de la asistencia, que implica una constante atención al bien común y la preocupación por el desarrollo humano integral. ¿Los curas os tenéis que meter en política? Sí. ¿Los curas tenéis que hacer política partidaria? No. Porque tenéis dimensión política de la asistencia. Y si hay un principio básico en la doctrina social de la Iglesia, el principio de dignidad, el principio del bien común, donde todos los cristianos bautizados estamos llamados a ese compromiso. Todos, también los sacerdotes, especialmente los fieles laicos, pero especialmente, porque la dimensión política, o dicho de otra manera, vosotros como personas sois también políticos. Políticos en un sentido de no partidario, o debierais de ser en un sentido no partidario. Curiosa, muchas veces aquellos sacerdotes que dicen que no se meten en política son los que después son más partidarios en política, pero eso sí, sin meterse en política, ¿no? Y aquellos que igual están más politizados en su vida son menos partidarios. Bueno, pues la caridad política es un elemento básico de la asistencia. ¿En qué se resumiría la fraternidad sacerdotal? En esperar y acelerar la venida del reino desde esa indignación que atiende cordialmente al pobre y al excluido, formando comunidad desde esa dimensión de compromiso con el bien común. Porque vosotros, sacerdotes, como cualquier cristiano, la misión que tenemos es hacer real el reino de Dios en la tierra. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Lo que comentaba al principio, creo que sus palabras no dejan indiferentes, dejan muchísimos titulares, y yo creo que muchos temas para profundizar. Así que, de verdad, muchísimas gracias, cómo no, por tus palabras. Creo que ha dicho muchas cosas. Se abre ahora, antes de que Fanny nos dé las indicaciones previas al almuerzo, a un breve turno de preguntas. Entonces, aprovechad que está aquí Sebastián, por si hay algo que queráis preguntarle, que queráis profundizar. Discrepar también. Discrepar. En comunión, pero se puede discrepar. No hay ninguna pregunta. Sí, por aquí. Jesús. En primer lugar, gracias, Sebastián. Mi pregunta es, ¿por qué la Fratelli Tutti tiene tan poco eco en el cristianismo mundial y especialmente en nuestro país? ¿Por qué la doctrina de la Iglesia tiene tan poco eco entre nosotros los sacerdotes? Ya no digo los laicos, sino entre nosotros los sacerdotes. ¿Por qué? Yo recuerdo, estando hace 3 años, vivía en Madrid,
y se hizo un cursillo para toda la vicaría, se hizo un cursillo sobre doctrina social de la Iglesia, realizado por Ignacio, al que tú conoces muy bien, y que es una persona maravillosa como comunicador y como persona que sabe del tema, y allí estábamos pues una docena de personas, laicos y sacerdotes. ¿Por qué tiene tan poco eco? Os daría otra charla, seguramente me enrollaría mucho. Una primera reflexión. Ahora, a la mayoría de encuentros van 12 personas, sea de lo que sea. Sea de espiritualidad, sea de doctrina social de la Iglesia. No lo digo ya solo por falta de interés que puedan tener los temas, ni por falta de interés en la persona que lo vaya a hacer, ni siquiera por quien convoca, ¿no? Sino porque hay como, a nivel interno de la Iglesia tenemos como un cansancio de encuentros, charlas, etcétera, etcétera, que está haciendo mella, ¿no? Porque además de muchos de esos encuentros nos vamos sin alegrarnos sin alegrarnos por lo que hemos escuchado, sino que vivimos una especie de planicie, de discurso plano, que dice, ¿para qué voy a ir si me va a decir lo de siempre, ¿no? Convoque el cardenal, o convoque Cáritas, o convoque quien sea, ¿no? O sea, por ejemplo, en Valencia soy unos 400 curas, ¿no? Más. ¿Cuánto? 700. Joder, igual sobran curas, ¿no? Aquí 700. 700... pues algún obispo me decía, ¿quién era? Ah, el obispo de Toledo dice, porque en Toledo hay mucho cura para la feligresía, dice, no sé qué es más fácil de gestionar, que no haya cura o que haya demasiado, ¿no? Bueno, pues a veces, pero ¿por qué viene tan poca gente? Yo no creo que sea solo por falta de interés, estoy convencido que no, sino también tiene que ver con lo pragmático y tiene que ver también con un cierto cansancio que tenemos. Un cierto cansancio de los encuentros formativos, porque no nos sorprende casi nada y además vamos con las orejas bastante cerradas. Yo siempre cuento una anécdota de un curso de formación con sacerdote en Cáritas Madrid sobre el tema de la acogida a inmigrantes, ¿no? Y cuando salgo del curso me dice un cura, dice, me ha encantado su charla sobre doctrina social de la Iglesia. Le daba igual lo que, bueno, como da doctrina social de la Iglesia, de eso iba a hablar. Bueno, una primera reflexión, que no lo hago en plan chiste, y que tenemos que plantearnos, porque estamos perdiendo una dimensión que es tremendamente importante, y es, si no nos encontramos, y en muchas diócesis está pasando, cuando el presbiterio no se encuentra, es muy difícil tener comunión. Y cada vez más, el presbiterio no se encuentra. No se encuentra. Muchas veces ni siquiera la misa crismal en algunas diócesis. Y eso significa un cierto cansancio o un cierto paracaidismo de cada uno que se tire en paracaídas por donde pille y se busque su vida, ¿vale? Segundo elemento, ¿por qué cala tan poco la doctrina social de la Iglesia? Bueno, porque la doctrina social de la Iglesia ni en la formación en los seminarios, ni en la formación del laicao, ni en la formación general tiene un puesto relevante. Hay seminarios que la doctrina social de la Iglesia se acaba en 15 días con un ponente que va y hace un poquito de historia y elementos más relevantes. Y después porque yo creo que vivimos en un momento eclesial, a ver cómo lo digo. Bueno, lo digo para provocar, un momento eclesial tremendamente volcado al asistencialismo, es decir, a atender al pobre y no a preguntarse por qué esta persona es pobre. Don Helder Cámara, lo habría escuchado 1.000.000 de veces, pero más allá de la opinión que cada uno o cada una tengamos, dijo una frase que a mí me parece que puede explicar esto. Dice, cuando doy pan al hambriento me llaman santo, cuando pregunto por qué es pobre me llaman comunista. Entonces nosotros nos quedamos en dar comida al pobre. Y ahí hay una autosatisfacción, tanto como iglesia como a nivel personal. Ahora, preguntarse por qué es pobre significa complicarme la vida. El asistencialismo es muy cómodo, porque das y diluyes. Implicarte desde una dinámica de pensar la realidad,
de encontrarnos con la persona empobrecida y de aportar esa dimensión política es muy compleja, muy, muy compleja. Entonces, entre el cansancio y la poca relevancia que le vamos dando, bueno, pues surge eso, ¿no? Otra anécdota del Papa Francisco, en un encuentro había algún obispo español en ese encuentro, y el obispo español le dice: Papa Francisco, siga usted adelante con su compromiso con los pobres, siga adelante, siga corriendo. Y le dijo el Papa, dice: sí, yo corro, pero miro para atrás y no venís ninguno. Bueno, pues muchas veces como discurso lo tenemos aquí, pero después no corremos ninguno. Porque la sensibilidad social de la Iglesia, no como asistencia al pobre, sino como pregunta por la pobreza, está en horas bajas. Has hablado de ese trabajo ímprobo que hacemos en Cáritas, pero que falta esa cordialidad. Yo me preguntaba, y me sigo preguntando, ¿qué falla que ante esa Cáritas que estamos entregando no hace que el que recibe sienta deseos de vivir la cercanía de Dios, la cercanía, es decir, en el fondo, sentirse evangelizado? ¿Qué falla ahí? ¿Cómo es que después de tantos 60 años ya que llevamos, no alcanzamos a ver que nuestros hermanos necesitados no llegan a ser evangelizados? Eso, otra charla más. Mira, te voy a contar una anécdota. Estando en Vallecas, en una parroquia en El Pozo del tío Raimundo, estábamos allí en el grupo de Cáritas y vino un gitano con su mujer. Bueno, pues estábamos trabajando con él y unas ayudas sociales y tal. Entonces teníamos un funeral por un voluntario. Le dije: oye, ¿por qué no te queda a misa que es por Pepe? No me acuerdo el nombre. Bueno, pues por Pepe. Dice: no, payo, yo a rezar voy a culto, a pedir a la parroquia. Es decir, la dimensión religiosa él la encontraba fuera de la parroquia, la dimensión social de ayuda la encontraba en la parroquia. Y él tenía como los dos mundos muy bien definidos. Después también es verdad que hay complejidad sacramental, porque muchas veces bautizan, pero bueno, así como realidad. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué nos ha pasado eso? Bueno, yo creo que hay muchas razones. Una, porque nosotros desde nuestro pensamiento hemos disociado dimensión caritativa de dimensión testimonial evangelizadora. Y eso lo hemos hecho, y eso está en el haber negativo de lo que hemos hecho como Iglesia y como Cáritas, ¿no? Fíjate, hemos empezado a celebrar cuestiones religiosas con los usuarios, con los beneficiarios, con los pobres que venían a nuestro servicio, cuando nos hemos encontrado con personas de otras religiones. Y hemos sido sensibles a dar un espacio, y yo creo que eso es muy positivo, pero no fuimos sensibles a dar un espacio, a dar ese espacio a otras personas que podían haber celebrado su fe también, porque eran cristianos, católicos, y sin embargo eso lo disociamos, ¿no? Eso vete tú a otro lado, ¿no? Incluso en un tiempo disociamos mucho de los mismos agentes, voluntarios y contratados, ya no solo de los usuarios. Yo creo que eso con el voluntariado y con las personas contratadas estamos en otro momento totalmente distinto, ¿no? Y yo creo que estamos entrando en otro momento también con las personas más empobrecidas, ¿no? Hay un tercer elemento también, que es que ha coincidido la dimensión de Cáritas cuantitativamente muy expansiva en momentos también de bajada y de gran secularización, con lo cual no es que no le diéramos la buena noticia a los pobres, es que los pobres no querían escucharla. Y eso también, porque lo decimos de los pobres, pero ¿cuántos quedan en tu parroquia después de confirmados? ¿O cuántos quedan desde la catequesis a la confirmación?
Entonces a veces somos muy severos con que no hemos anunciado al Dios de Jesucristo a los empobrecidos, pero aquellos que le hemos hecho 3 años de catequesis, acompañamiento, no sé qué, nos quedan 4. Porque estamos en un momento de gran secularización. Y yo creo que, ¿cuántos de los que hacen la comunión siguen en grupo de poscomunión? Pues dependerá de parroquia y de zona, pero sin duda ninguna el 100% no es. Y yo diría que ni el 50% al terminar el primer año. Y confirmación, pues ya sabéis el chiste, ¿no? El de las palomas, las confirméis y se fueron todas. Bueno, entonces somos muy severos a la hora de poner el ojo en la dimensión caritativa y el no hacerlo, y sin embargo somos muy laxos, por ejemplo, con nuestros procesos catequéticos que están orientados a eso, con mucho esfuerzo, con muchas personas alrededor, y sin embargo tampoco tienen ese. Es decir, es que hemos vivido un gran proceso de secularización cuando la caridad ha sido más expansiva, y eso también ha coincidido. Un cuarto elemento, que no nos hemos adaptado. Y yo pongo el ejemplo con las personas latinoamericanas que en una primera migración, especialmente ecuatoriana, todos vinieron siendo católicos y ahora son mayoritariamente evangélicos. Porque no supimos acoger su forma de ser creyente, porque no supimos adaptar nuestra liturgia, porque no le dimos cabida a sus tradiciones. Y ese proceso de cristianismo racionalizado echa en primer lugar a los más pobres, porque no tienen esa cultura teologal. Y por eso cuando el Papa habla del cristianismo popular, va mucho en esta dimensión. ¿Dónde han quedado los pobres? Hablo de Andalucía, que es lo que conozco, en las iglesias, en las cofradías de Semana Santa. Porque ahí han tenido su espacio. Pero hemos hecho un cristianismo muy racionalizado, donde hemos expulsado a todas las personas, no a todas, a muchas personas que no tenían esa forma de vivirlo. No nos hemos adaptado. Fíjate, en Madrid en concreto, con los ecuatorianos y la Virgen del Quiche, creo que la Virgen del Quiche, ¿no? Se le prohibió en ciertas parroquias celebrar la Virgen del Quiche. Pues dijeron, pues nos vamos. Se le prohibió porque era una cosa folclórica, tenían que integrarse en su sociedad de acogida. Bueno, pues se fueron o a alguna parroquia que se lo permitió o simplemente buscaron otros caminos, ¿no? Y en último lugar, porque es verdad que la evangelización explícita en contexto de pobreza, de debilidad y de vulnerabilidad, como dice Benedicto XVI, puede caer en un proselitismo con mucha facilidad. Y en terrenos de complejidad humana hay que ir con mucho tiento, porque la evangelización puede ser casi darle con la Biblia en la cabeza, por poner una imagen. Y hay que ir con mucho tiento de lo que significa, ¿no? Y muy poquito a poco de lo que significa, ¿no? Pero fijaros, yo sí que creo, y en ese sentido estoy bastante esperanzado. Si me hace esta pregunta hace 20 años, yo te hubiera respondido, pues tenemos que poner un gran impulso en que Cáritas sea iglesia, en el sentido más expresivo del término. Yo creo que hoy en día tendríamos que poner mucho mayor impulso en que la iglesia sea Cáritas, es decir, que toda la iglesia sea acogida incondicional a los más pobres. Con Benedicto XVI, un mes y medio antes de su renuncia, tuvimos un encuentro y estuvimos hablando de estos temas, ¿no? Y yo recuerdo que él en su eclesiología habla de la iglesia es caridad, ¿no? Sería como la sistemática de su eclesiología, ¿no? Entonces, bueno, pues él estaba preocupado, era cuando Corunum, que estaba bastante preocupado por la identidad de Cáritas. ¿Os acordáis que hubo algunos documentos desde la conferencia episcopal? La caridad de Cristo nos apremia, como las grietas o los riesgos, no me acuerdo el nombre que tenía, de los agentes de Cáritas y tal. Bueno, pues el Papa nos preguntó, ¿no? Y yo le dije, Santo Padre, creo que lo que deberíamos de ocuparnos hoy en día no es que en Cáritas sea iglesia, que lo es, está muy claro y lo estamos trabajando. Otra cuestión es que somos pecadores. La labor en España sería que la iglesia sea Cáritas, que la iglesia sea ágape y hospitalidad.
Ese es el reto que teníamos y creo que ese es el reto que tenemos. Y seguramente con una iglesia más agápica, no simplemente con una Cáritas más caritativa, con una iglesia en su totalidad más agápica, tendríamos también más personas que desde ese testimonio tengan una experiencia del Dios de Jesucristo.